solo el amor y el trabajo son capaces de hacer viajar a los aragoneses, también lo es la vocación. Y el alma artista de María le hizo tomar, hace 38 años, un difícil camino hacia la libertad. Bueno, María, perdóname que nos quiero molestar. ¿De dónde has salido ahora Aquí atrás, detrás del telón, que te hemos pillado en escena. ¿Tú eres profesora de qué? De teatro, pero es muy complicado, no es solamente actuación. Yo doy clase de actuación, pero también enseño dramaturgia, cómo escribir obras de teatro, y también les enseño diseño y producción. ¿Qué están haciendo exactamente? Mira, estamos ensayando para una obra que se originaron los estudiantes mismos. ¿Ah, sí? Fue la clase del 2014. Y las canciones son todas de los estudiantes. Todo es originado por los estudiantes. María, ellos disfrutan, pero tú tienes que disfrutar de estas clases. Una barbaridad. Y esta también habla español, por cierto. ¿Ah, sí? Te puedes relajar un poco. Gracias. ¿Qué significa esto para ti? Yo soy hispana, yo soy de Uruguay y siempre me trataron diferente. ¿Ah, sí? Yo no soy blanca. Yo estaba tratada diferente, entonces me gustaría cambiar eso para todos los estudiantes. Ella vino aquí a los Estados Unidos cuando tenía 3 meses. No conoce ningún otro mundo. Claro, tú eres de aquí, realmente. Es de aquí. Y ahora están intentando sacarla de aquí y echarla de nuevo a un país que nunca ha visto. Yo espero que tenga una voz para la gente que no tiene voces. Pues espero que sí, porque además de tener la intención, la voz la tenéis muy bonita. Que llegue lejos. Gracias. María, esta de la foto que he visto varias por la facultad, ¿eres tú, verdad? Me parece que sí. ¿Y qué hace aquí tu foto? Eres la culpable. Alguien huye por ahí atrás. ¿Has puesto tú estos carteles por todo el colegio? Puede ser. ¡Puede ser! Ella se está cayendo de este trabajo y este instituto. ¿Y eso de que te vas? Este es mi último año, 14 años. Mi trabajo aquí está hecho y las voy a echar de menos a todos los estudiantes. Una barbaridad. Mira, cómo me están saliendo. Venga, iros a la clase ahora mismo, las dos. Adiós, chicas. Hasta ahora. Hemos salido del colegio, pero no es el único trabajo que tienes. No es el único trabajo que tengo. Yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana, a las 7 salgo de la casa, tengo que pegarme 1 hora, llego al trabajo, salgo del trabajo a las 3:30, ir del tren a Nueva York, andar desde las 33 a las 54, hacer un ensayo hasta las 10 de la noche y entonces volverme otra vez al tren y volver a repetirlo. Así que es un agoto tremendo. Eso de comer, mira, espera un momento, párate un momento aquí que te lo explico. Una de las bendiciones que tenemos es esto que se llama los camiones de comida, que los estudiantes les llaman los camiones de grasa. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Hola. Pero habla español, ¿eh? Sí, hablamos español, hablamos griego y hablamos inglés. No me diga. Oye, ¿y hace cuánto tiempo estáis trabajando aquí? 11 años con mi esposo y mi yerno. Es un negocio familiar. ¿Y por qué decidisteis empezarlo? Pues para nosotros ha sido más cómodo, ¿no? Después de trabajar tantos años en computadora, ya vine a mi final acá. Chica en Clara. Muchas gracias. Hasta Vale, hasta ahora. Por curiosidad, ¿la obra en la que estás trabajando en Nueva York, alguna vez te has planteado poder hacerlo en Aragón? Me encantaría. Yo cada vez que voy a España y veo los artistas de allí, a mí eso me enseña mucho, pero es un sueño que no sé si va a ser posible por varias razones. ¿Ves cómo llevo la vida? Sí, Hay veces que cuando tengas tiempo. Cuando casi me muero, ya a los 90 iré a hablar, a ver. María, seguimos en New Jersey, pero ahora mismo estamos contemplando la Gran Manzana de Nueva York. Ahí mismo. Mira, este es el río Hudson que divide a New Jersey de Nueva York. Hay muchísima gente que vive en New Jersey, cría sus familias ahí en New Jersey y cada día agarran o un barco o un tren o el coche y se van allí a Nueva York. Salen muchos barcos, ¿no? Cada día, imagino. Sí, cada día hay varios de estos, lo que vamos a hacer ahora. Y mira, os voy a llevar a un barco especial. Este es un poco más chulo que los barcos que llevamos para ir a trabajar. Ha empezado a llover un poquito, pero podríamos decir que son lágrimas de felicidad por ver por fin la cara de esta estatua, la Estatua de la Libertad. Lo que esto representa, esa
unión, esa mezcla de gente, me ha enseñado a ser un poco más ciudadana del mundo. Y el sueño americano para mí se ha convertido en esta idea de poder contactar y crear una manera de hablarnos los unos a los otros con respeto. La verdad es que impresiona el decir esto. Con la Estatua de la Libertad mirándome. Si hay algo que se tiene que hacer en este mundo, como darle a la gente libertad, tiene que ser una mujer la que la haga. Pues claro que sí. Exactamente. Así que saludos, señora. ¿Dónde nos has traído? Mira, esto es el Ironbound, que es un barrio de Newark. Una de las cosas más interesantes de ver aquí es la diversidad. Es el pueblo y la ciudad más diversa de los Estados Unidos. Es una oda a la inmigración americana. Empezó como un barrio alemán en el siglo XIX. Y en los años 20 empezaron a venir portugueses y allá a los 30 vinieron un montón de gallegos y se convirtió en una pequeña Galicia. Os voy a enseñar algo curiosísimo. Este es el centro orensano y está poblado por la cantidad de gallegos que vinieron aquí en los años 30, entonces la mayoría de la gente que está aquí llevan aquí 40 años y a ver, hombre, pues hay gente por aquí, podemos hablar con ellos. Hombre, ya oigo español ya. Ahí está el jefe del club. A ver. Es uno de los señor Camilo con su perrita, el señor Ramirán. Hola, Camilo. ¿Eres de Orense? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 40 años. Y en Venezuela como 20 o 30. En Venezuela, me fui para Venezuela con 18. Bueno. Estuve allá 15 años. 15. Pues vine para aquí y ahora soy ciudadano americano. ¿Y lo echas de menos? Oh, no voy a usar de menos. Claro que uso de menos mi tierra. Ahí nací, ahí me crié. ¿Tú llevas aquí también mucho tiempo? Llevo aquí 50 años. O sea, que no perdéis la tradición aunque estéis a kilómetros y kilómetros de distancia. No perdemos la tradición. Nos ha dado mucha alegría conoceros y ver que tenéis una comunidad tan bonita y que sigáis así. Bueno, pues muchas gracias. Now that I'm sober, I take back what I said. Entonces ahora nos has traído a otro de los lugares donde están tus pasatiempos. Pasatiempos. Aquí trabajo, aquí curro, pero principalmente aquí curra mi marido. Es el Instituto Técnico de New Jersey. Lo que está haciendo mi marido es una colaboración entre el teatro y la parte de tecnología de la universidad, que acaba de ganar un premio de innovación. ¿De verdad? Hombre, claro. Es un premio del profesor más innovador de la universidad. Hello. How are you doing? It's good seeing you. Mira, te tengo que presentar aquí a Laura, que son de Aragoneses por el Mundo. Un placer conocerte. Y también te tengo que presentar aquí Lonnie. Lonnie is a common student between my husband Lou here and me. Está trabajando en un trabajo técnico y os lo queríamos enseñar. We're thinking for a play we're doing that leaves are a metaphor, and so it has some witches in the play, and we want the witches to be able to move nature itself just by moving their gestures. Y esta es una manera de unir toda la tecnología que existe con las artes escénicas. Los actores en una obra que Luis está ahora a punto de dirigir, está dirigiendo Macbeth, y quiere que las brujas de Macbeth puedan controlar la naturaleza de la obra directamente. Es una revolución del teatro. Vale, te lo cojo. Pruébalo. A ver qué tal estás tú de actriz. A ver. Es buenísimo. Yeah, so the performers that are playing witches get a sense that they're more magical. Tenemos muchísimo más que esto. Hay un estudio entero que es donde ponemos a la gente en trajes con sensores, como el traje del Gollum. Eso es lo que tenéis ahí. Eso es una posibilidad, así que disfruta de esto, pero hay muchísimo más. Ahora nos hemos acercado a tu bar. Este es el pueblo de South Orange. Muchas de las casas que están aquí son bastante antiguas. La mía es del 1870 o así, que es una de las más modernas de las que están aquí. El barrio empezó en 1662, tan antiguo que solía estar iluminado solamente con lámparas de gas. Las han guardado y todavía funcionan solamente por gas. Y no da mucha iluminación, pero cuando se pone el sol tiene un encanto, un sentido de que estás todavía en un mundo que ahora no existe. Este es nuestro timbre, que es completamente moderno, es un videotimbre del Nest. Junto a toda esta antigüedad, esto es madera de cuando se empezó la casa. Es la combinación de las cosas antiguas con el hecho de que tengo entrada sin llave. Hi babies, how you doing? You got from school?
Oh my God. Han salido artistas. Un poco me han salido artistas. What's your name? Miranda. What's your name? Sofía. Son mellizas. ¡Madre mía! La madre la madre está aquí, la que las tuvo. Espera, ¿te cuento un poco de la casa o qué? Es que esta casa la estamos renovando. Si te puedes imaginar, cuando entramos aquí estaba todo cubierto de maderas, parecía una cueva de los 50. Y para guardar un poco del encanto, estas vigas que veis aquí son parte de las vigas de las paredes que quitamos. ¿Tú echas de menos tu casa? Yo echo de menos la inspiración que me dio España. Le debo mucho a mis padres, me dejaron explorar el mundo, que ellos no estaban tan metidos. Mis padres vinieron de pueblo, mi madre es de Soria, mi padre es de Escatrón. Mira, te voy a enseñar una cosa. Oye, ¿me podéis dejar este libro un momento? La cosa que más me ha marcado es que cuando yo debía de haber tenido 10 años, y había una feria de libro en Zaragoza y le dije a mi padre que me llevara. Y vi este libro y es todo el encanto de la mitología. Yo me enamoré de las imágenes. Mi padre siempre apoyó todas estas exploraciones que yo tenía. Esto fue lo que me empezó a dar la idea de que el mundo era mucho más grande de lo que yo pensaba. Me lo he llevado, pues fíjate, desde entonces me ha seguido por todos los sitios donde he estado por el mundo. You go, I'm behind you. Okay, this way. No te nos caigas, Aquí no se cae nadie, pero hay un barrizal por aquí que vamos, para meternos a buscar las casas de hadas del bosque. Hay que trabajar, hay que sufrir. Estamos en uno de los bosques de South Orange y aquí vienen los niños porque tienen casas de hadas que están todas escondidas. El bosque empieza a crecer alrededor de las casas y hay veces que dejan dinero, trozos de espejos para las hadas, porque es como viven las hadas, y les dejan a veces caramelos y cosas así. Madre mía. Pero ¿y todo esto? ¿Cómo es que nadie ni lo destruye? Esto es un esfuerzo comunitario. ¿También las llevas al Pirineo? Les encanta estar en Aragón. Son aragonesas, son mañas. Perfecto. Look at you. Are you from Aragón? Yeah. ¿Sí? Sí. Los abuelos solían venir aquí cada año, pero ahora ya no pueden. Cuando van y las ven correr y meterse en la piscinica que tienen allí en Cadrete. Echo de menos a Cadrete, una barbaridad. Echo de menos los montes. La luz, ir a la zona donde nació Goya. Vemos que tienes una familia preciosa, que sigáis con esa imaginación, con esa magia y construyendo cosas tan bonitas con vuestras manos. Que vaya muy bien, chicos. Nos vamos, vale, adiós. Iros. Bye. Bye.